Entonces, hoy es domingo 20 de noviembre del año 2022. Son las 5 p.m. hora de México. Vamos a continuar ahora con el estudio del Ratana Sutta y recapitulemos un poco lo que habíamos estudiado anteriormente. Nosotros estudiamos en la clase anterior, no terminamos en realidad, lo que significa una acción de verdad o una aseveración de verdad, porque nosotros estudiamos en el verso número 3, vamos a ver el verso número 3, eso es lo que nosotros estudiamos en la clase de ayer, el verso número 3, que dice que cualquier tesoro que existe aquí o en el otro mundo o cualquier joya preciosa que haya en los cielos, ninguna es comparable con el Tathagata. En el Buda existe esta preciosa joya por esta verdad que haya felicidad. Entonces nosotros en la clase anterior explicamos de que ¿qué es una aseveración de verdad? Una aseveración de verdad significa que uno dice algo que es verdadero, entonces esa es la primera parte, decir algo que es verdadero. Y la segunda parte es hacer una aspiración o un deseo que por esta verdad, no sé, en este caso, haya felicidad. Etena, Sachena, Subati, Otu, pero uno puede hacer, ¿no? Como explicamos en la clase anterior, distintos tipos de aseveraciones de verdad, ¿no? Nosotros estudiamos la historia de Subhana Sama, del Bodhisattva, ¿no? Que ha sido herido mortalmente por una flecha envenenada, y el papá y la mamá hacen la aseveración de verdad para que él sobreviva y no muera. Entonces, pero lo importante que nosotros tenemos que entender aquí es de que una aseveración de verdad consiste en dos partes, ¿no? En este caso, como este sutta es el Ratana Sutta, entonces el primer tesoro, la primera joya, es la joya del Buda, ¿no? Entonces, y de acuerdo con las enseñanzas y nuestras escrituras, no existe nadie, ningún ser en el universo que se compare con el Buda. Entonces, bueno, entonces uno hace esa declaración de verdad. Y después dice que por esta verdad haya felicidad. Entonces eso es lo que nosotros vimos en la clase anterior. Y voy a ahora mostrar, porque nosotros hablamos de que la aseveración de verdad que nosotros vemos en el Ratana Sutta tiene que ver con la con el séptimo, perdón, tiene que ver con el séptimo parami, con la séptima perfección, que es Sacha Parami, ¿no? Y nosotros, perdón, explicamos de que cuando nosotros hablamos de la perfección de la veracidad, esto se refiere a que el Bodhisattva practica tres tipos de verdad verbal. Eso es lo que nosotros explicamos el domingo pasado. No, el primer tipo es la verdad dicha para que a uno le crea. La segunda es la verdad dicha para el cumplimiento de un deseo o aspiración. Y la tercera es la verdad dicha para evitar decir una falsedad, ¿no? Entonces nosotros en la clase anterior, haciendo un resumen de esto, explicamos lo que significa la primera, e incluso contamos una historia de un yataka, ¿no? Y básicamente es como hacer un juramento, este tipo de verdad, ¿no?
Incluso las declaraciones que a veces uno hace en una corte eh, serían, digamos, estarían incluidas dentro de esta primera verdad verbal que en Pali se llama Sadahapana Sach. Y el segundo tipo de verdad, que es la verdad dicha para el cumplimiento de un deseo o aspiración, en Pali se llama Icha Purana Sacha. Y en este caso, esto sería el caso de lo que nosotros vimos en el verso número 3 de el Ratana Sutta, ¿no? Entonces uno dice algo que es verdad y después hace una aspiración por medio de esta verdad que ocurra tal cosa, ¿no? Y nosotros contamos la historia de este Yataka del Bodhisattva, Suvanasama, que fue herido por una flecha envenenada y los padres hacen esa aspiración en base a la virtud de este el Bodhisattva y en realidad el Suvanasama se recupera de este problema, ¿no? De que había sido herido con una flecha envenenada. Y también explicamos en la clase anterior de que no necesariamente la aspiración tiene que ser hecha en base a una acción meritoria. Por ejemplo, en el caso de que en el Ratana Sutta nosotros decimos que no hay nada, ningún ser comparable con el Buda o no hay nada que se compare con el Dhamma, como vamos a ver ahora. Pero también, o sea, mencionamos la historia, por ejemplo, del Vata Sutta, que es esta codorniz que está, digamos, amenazada por un fuego y hace una aspiración, una aseveración de verdad diciendo, ¿no? De que tiene patas, pero no puede correr, que tiene alas, pero no puede volar, ¿no? Y después hacen la aspiración de que el fuego, ¿no? Que la está amenazando se vaya. No, en este caso, o sea, uno está simplemente haciendo relatando, digamos, algo que es verdad, pero no es algo necesariamente meritorio. Y también mencionamos en la clase anterior que el Buda cultiva estos tipos de verdades, en este caso la segunda que a nosotros nos interesa, porque es parte de la séptima perfección, que es la perfección de la veracidad. Pero nosotros tenemos ejemplos canónicos también de la práctica de esta aseveración de verdad en el Ratana Sutta y también mencionamos el Angulimala Sutta. Entonces, hasta ahí nosotros llegamos en la clase anterior y entonces ahora vamos a continuar. Si ustedes me permiten, voy a avanzar hasta la lámina que nosotros. Entonces, nosotros estudiamos, yo creo que ahí dejamos en la clase anterior, entonces, ¿qué es la verdad para el cumplimiento de un deseo o una aspiración? Y en el Parita Pali que nosotros recitamos regularmente, tenemos varios suttas donde nosotros podemos ver este tipo de verdad para el cumplimiento de un deseo o aspiración. Por ejemplo, el Ratana Sutta, el Mora Sutta, el Vata Sutta, el Angulimala Sutta. Esos son algunos suttas del Parita, donde uno practica este tipo de veracidad. A ver, aquí hay un mensaje, a ver si lo puedo leer. Al final de la clase, aquí en el monasterio, vamos a recitar el Metta Sutta para todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Si tienen alguna persona en mente, por favor escribirlo aquí. Ok, muy bien. Entonces, por favor escribir ahí
en el chat. Entonces, ahora vamos a ver el tercer tipo de verdad verbal, que es la verdad dicha para evitar una falsedad. Entonces, aquí hay también muchísimos ejemplos en las yatrakas, en los yatrakas, del tercer tipo de verdad, y uno de ellos es el Vidura Yataka, que es una de las 10 grandes yatakas. Ustedes saben que hay casi 550 yatakas, y las últimas 10 yatakas pertenecen a lo que se llama en Pali el Mahanipata, que es el gran capítulo, y en ese capítulo hay 10 yatakas que son largas. Estas yatakas, o sea, hay una gran cantidad de versos, y entonces, y esta historia de Vidura, ¿no? Que era un ministro del rey, en ese caso Vidura del Bodhisattva, ¿no? Hay una historia con relación a esta verdad dicha para evitar una falsedad. Y también en el Subhanasana Yataka hay pasajes donde se ilustra este tipo de verdad, o sea, de que nosotros podemos, si leemos con detenimiento algunas historias de los vidas anteriores del Buda, detectar, digamos, los tipos de perfecciones que el Bodhisattva está practicando. Y para no detenernos mucho más en esto, entonces este tercer tipo de verdad no se pronuncia para hacer que otros le crean a uno, es el primer tipo, ni para hacer que se cumpla un deseo o aspiración, el segundo tipo, sino simplemente para evitar decir una falsedad. ¿No? O sea, de que esto es simplemente decir la verdad. No, en el primer caso uno dice algo ¿no? Para que uno le crean, ¿no? Como la historia esta que no se había robado la comida, ¿no? O en el segundo caso uno dice algo como una aspiración o un deseo. Pero en este caso simplemente, o sea, uno responde una pregunta de una manera veraz. A esto se refiere. O sea, de que no obstante podríamos leer historias, o sea, ahí podríamos haber estudiado y leído el Vidura Yataka, que es muy interesante, pero consideré que si no nos vamos a desviar mucho del tema. No obstante, estamos tratando el tema de la perfección de la veracidad. Entonces, cuando las circunstancias lo requerían para convencer a otros, el Bodhisattva utilizaba el primer tipo de verdad verbal, Sadaha Pana Sacha. Asimismo, cuando era necesario hacer que se cumpliera un deseo o aspiración, se empleaba el segundo tipo de verdad, Ichapurana Sacha. Pero con respecto al tercer tipo, Musa Viramana Sacha, se utiliza así. O sea que uno tiene que... Musa significa falsedad, Viramana significa abstención, Sacha significa verdad. O sea, de que significa que uno cuando habla tiene que siempre estar absteniéndose de una falsedad, ¿no? Esto es un poco diferente que el componente del octuple noble sendero, que es el recto lenguaje. Porque cuando nosotros hablamos del componente del octuple noble sendero del recto lenguaje, eso es lo que se llama la abstinencia, ¿no? O sea, y eso significa de que cuando uno tiene la oportunidad de decir algo falso, uno se abstiene de decirlo, ¿no? Entonces, el recto lenguaje, de acuerdo con el componente del octuple sendero, significa que uno se abstiene de decir algo falso cuando uno tiene la oportunidad de decir algo falso. O sea, uno puede encontrar muchos ejemplos. Pero en este caso, el tercer tipo de verdad de la perfección de la veracidad es simplemente decir cosas que son verdaderas. Por favor, tomar nota de eso.
Y también si hay alguna duda con relación a esto, lo vemos al final de la clase. Entonces, siguiendo el ejemplo del Bodhisattva, la gente virtuosa siempre debería recurrir al tercer tipo de verdad y realizar esfuerzos para cultivar, ¿no?, a este tercer tipo. Entonces, yo creo que ahora estamos equipados con las herramientas y el conocimiento necesario para poder continuar estudiando el Ratanasutta. No, pero a ver, todavía una lámina más. Por lo tanto, de acuerdo a lo explicado anteriormente, en el Ratanasutta el Buda utiliza el segundo tipo de verdad verbal, Icha Purana Sacha, también denominada Sacha Kirilla, literalmente acto o acción de verdad. O sea, yo no sé si en otras tradiciones religiosas existe algo similar. Esto es algo muy interesante. Pero bueno, si alguien sabe que en otras tradiciones religiosas existe esto, o sea, después, por favor, compartirlo. Claro, si el budismo es una de las religiones más antiguas que nosotros tenemos, pero sería bueno saber si hay algo similar a esto. Entonces vamos al verso número 4 del Ratanasutta. Vamos a leer en Pali. Primero, y vamos a explicar. Kayam viragam amatam panitam yada yaga sakyamuni samahito natena damena samati kinchi idam pidame ratanam atitam etena sachena tuvatihoto. O sea que, como ustedes pueden ver, cada uno de estos versos tiene una aseveración de verdad al final, ¿no? Ahora vamos a tratar de explicar, antes de leer la traducción, literalmente cómo se lee este verso. Entonces nosotros tenemos que empezar, para poder leer este verso, con la palabra Sakyamuni, en la tercera línea. Sakyamuni significa el sabio, Muni, de los Sakyas. O sea, ustedes saben de que el Buda pertenecía a esta, digamos, no sé, clan o clase de los Sakyas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces al Buda se lo refiere, se lo nombra como Sakyamuni. O sea, en realidad la I tiene que ser corta ahí, pero por cuestiones métricas se alarga. Sakyamuni significa el sabio de los Sakyas. Eso es, para poder entender el verso, tenemos que empezar por ahí. Y después tenemos Samahito, que está calificando a Sakyamuni, que significa uno que tiene una concentración, pero para ser poético lo vamos a traducir como sereno. Sakyamuni Samahito significa el sereno sabio de los Sakyas. Entonces ese es el sujeto de la oración. Y después tenemos el verbo, que es aoristo en pasado, que es ayaga. El verbo ayaga lo van a encontrar en la mapa también, si ustedes buscan el índice de Boson, que significa alcanzó, logró, realizó, ¿no? Entonces, el sereno Samahito, sabio de los Sakyas, Sakyamuni, realizó ayaga. ¿Qué realizó? Yat. Yat es un pronombre. Realizó eso, sería. Ahí hay sandhi, por eso la nigajita de yam se convierte en de. Entonces, el sereno sabio de los Sakyas realizó ayaga yat, eso. Y eso está calificado por 4 palabras: Kayam, Viragam, Amatam y Panitam. Eso se refiere, aquí no lo nombra directamente, pero es el Nirvana, ¿no? Yat es el Nirvana, pero en realidad es un pronombre que dice eso.
y Kayam, que es la extinción, Giragam, ¿no? Eso que no tiene pasión, Amatam, eso que es inmortal, y Panitam es eso que es precioso, exquisito, excelente, digamos. Entonces, ahora nosotros podemos leer las 4 primeras líneas. El sereno sabio de los Sakyas realizó este Dhamma, en realidad ahí no dice Dhamma, pero que es el Nirvana, que es la extinción de las impurezas, que es sin pasión, que es inmortal y que es precioso o excelente, ¿no? Exquisito. Panitam significa algo así. Y después sigue, dice, Natena Damena Samati Kimchi. En realidad, ahí hay Sandi, Samati es Samo Ati, ¿no? Entonces, eso significa que Na significa no, Ati significa existe. Entonces, Na Ati significa no existe, Kimchi, algo, Samo, comparable o igual, Tena Damena, con este Dama, que se refiere al Nirvana. Entonces, en realidad no existe nada entre los Damas que se compare con el Nirvana. Eso es lo que quiere decir. No hay nada comparable con este Dama. Eso significa Natena Damena Samati Kinchi. Entonces ahora viene Idam Pidame Ratanam Panitam. También en el Dama, también es Pi, ¿no? Idam es este, en este Dama, ¿no? En el Dama, Idam Ratanam Panitam. Existe esta preciosa joya, ¿no? Entonces ahora viene la aseveración de verdad. Por esta verdad que haya felicidad. O sea, de que ahora, en el verso 3, habló de la primera joya, que es el Buda. Entonces ahora ahora se refiere a la segunda joya, que es el Dhamma. Cuando nosotros hablamos de las joyas o del refugio, normalmente la segunda joya o el segundo refugio, el Dhamma tiene un significado muy específico. Entonces, en este caso, se está refiriendo a el elemento incondicionado, que es el Nibbana. Entonces, ahora veamos lo que dice el comentario con relación a esto. Entonces, esto es la traducción del comentario. Entonces, después de mencionar la verdad con respecto a la cualidad del Buda, ahora comienza a decir la cualidad del Dhamma, denominado Nibbana. Entonces, ¿cuál es la cualidad del Dhamma? Extinción y sin pasión. Hay 4, pero bueno, primero voy a explicar la extinción y sin pasión. Entonces, ¿qué significa Kayam? Kayam es la traducción de extinción. O, es difícil, a lo mejor se puede traducir como agotamiento también, algo que se agota. Aquí, debido a que con la realización del Nibbana, la pasión, etcétera, se extinguen completamente, o porque el Nibbana equivale a la extinción, cesación por medio del no surgimiento de estas impurezas mentales, y porque el Nibbana está disociado de la pasión, etcétera. Etcétera significa de todas las impurezas mentales, ¿no? Por asociación y por objeto. O sea, de que el Nibbana es un objeto solamente. Entonces no puede estar asociado nunca con las impurezas mentales. Y cuando este Nibbana se realiza, la pasión, etcétera, desaparecen, se destruyen, se extinguen completamente. Por lo tanto, el Nibbana se denomina extinción y sin pasión. O sea, de que ahí está explicando, voy a cerrar el micrófono aquí, ¿no? Entonces,
ahí está explicando, ¿no?, el significado de Kayam, ¿no? Porque cuando surge la conciencia del sendero tomando el nirvana como objeto, se erradican o se extinguen las impurezas mentales, ¿no? Y eso es el significado de Kayam, por eso se le dice extinción. Y el significado de Viragam, perdón, es de que el nirvana no puede ser objeto de las impurezas mentales, ¿no? O sea que está fuera del rango de las impurezas mentales. Entonces ahí explica el comentario el significado, o sea que el nirvana se lo califica de 4 maneras aquí, como extinción sin pasión, inmortal y precioso. Entonces ahí el comentario nos está explicando el significado de las 2 primeras, extinción y sin pasión. Pero porque no se discierne un surgimiento de este nirvana, ni cesación, ni persistencia en la alteridad, por lo tanto se denomina inmortal, porque este no nace, no envejece y no muere. Entonces aquí nos está explicando el comentario el tercer significado del nirvana, que es inmortal. El nirvana es una realidad última que no tiene un surgir ni un cesar, a diferencia de las realidades condicionadas. Por eso el comentario utiliza esto, porque todas las realidades últimas, las realidades condicionadas, tienen un surgir, una persistencia en la alteridad, o sea, un poco intelectuales. Nati tasa añatatam. Pero eso es lo que quiere decir eso, persistencia en la alteridad. O sea, de que, para poner en palabras más simples, el nirvana no surge, no permanece ni cesa. El nirvana siempre existe, ¿no? Entonces, algo que siempre existe es amatam, algo que no muere nunca, ¿no? Por eso lo traducimos como inmortal, ¿no? Y después el comentario dice de que porque no nace, o sea, el nirvana no se puede detectar. Así como el samsara no tiene un comienzo discernible, bueno, el nirvana es algo eterno, que siempre ha existido y siempre existe y siempre existirá, ¿no? Y por eso nosotros estudiamos en uno de los cursos anteriores que es porque existe esta realidad del nirvana, de que existe la posibilidad de la purificación de la mente y la purificación de la mente de las impurezas mentales, ¿no? Entonces, eso es la explicación de inmortal. Y después, Panitam en Pali es precioso, exquisito, o sea, ¿y por qué significa en realidad Panitam? Porque es supremo. No hay nada, como dice ahí, no hay nada que se compare, ¿no? Por eso es lo mejor que se puede alcanzar. Y en el sentido de inagotable, inextinguible, o sea, de que no se termina. Entonces, ahí nosotros nos explicó el comentario, las 4 palabras para referirse al nirvana. Y ahora el comentario explica lo que significa realizó, porque el que realizó esto por primera vez, digamos, es el sereno sabio de los Sakyas. Es muy poético esto en Pali. Entonces, realizó Yat Ayaga. Significa que lo realizó, lo experimentó, obtuvo, realizó de nuevo, pero Sacha casi significa, lo que pasa que es difícil traducir esto. Sacha casi significa verlo con los ojos. Eso significa. Entonces lo realizó por el poder de su propio entendimiento, o sea, de su propia sabiduría. Y ahora el comentario nos explica qué significa el sabio de los Sakyas. Entonces, como es un compuesto en Pali, entonces primero explica el primer miembro del compuesto, que es Sakya, y Sakya se refiere
a alguien que pertenece a la familia de los Sakyas, o sea, y el Buda era uno de esos, ¿no? Y sabio, Muni, porque está dotado con los damas de la sagacidad, que eso es lo que se llama Moneya Ta, ¿no? Entonces, sabio no significa cualquier cosa de acuerdo con esto, sino significa que uno tiene los damas de la sagacidad. Ahora vamos a explicar qué son los damas de la sagacidad, ¿no? Entonces, y aquí el comentario explica, claro, estas son cuestiones gramaticales, pero el compuesto Sakyamuni es un compuesto adjetivo, en pali se llama Kamadaraya, ¿no? Entonces, por eso el comentario explica que este mismo Sakya es sabio, ¿no? Es una forma de explicar un compuesto adjetivo. O sea, un compuesto adjetivo es cuando los dos miembros están tienen la misma inflexión y tienen el mismo Tulya Adhikarana, se llama en pali, tienen la misma referente, ¿no? Algo así. Entonces, eso es lo que significa Sakyamuni, el sabio de los Sakyas. Pero sabio, ¿qué significa? Uno que está dotado con los damas de la sagacidad. Y ahora vamos a explicar un poco eso. Y ahora explica el comentario sereno. Sereno es, en pali lo traducimos, es la traducción de samajito, y se refiere a la mente serena, samajita chito, o se refiere sí, a uno que tiene mente serena, con la concentración del sendero noble. O sea, que no es cualquier tipo de concentración, sino que es la concentración asociada con la conciencia del sendero noble. O sea que no es hay un error en Samadhi. Lo que pasa es de que, voy a corregir esto. El problema es de que a veces corrige sola, como yo escribo y me corrige. No sé esos correctores que tiene. Samadhi se escribe así como. Entonces, sereno significa uno que tiene la concentración asociada con el sendero noble que toma el nirvana como objeto, ¿no? A eso se refiere. No se refiere a cualquier concentración. Y después dice, no hay nada comparable con este Dhamma. Entonces, eso en pali es Natena Dhamena Samati Kimchi. ¿Qué significa que no hay nada comparable con este Dhamma? Significa que no existe ninguna clase de Dhamma que se compare con el Dhamma denominado extinción, es decir, con el Nirvana. O sea, denominado extinción, sin pasión, inmortal y precioso. A eso se refiere el etcétera. Que fue logrado por el sabio de los años. Entonces, habiendo mencionado de esta forma la incomparabilidad, yo no sé si ese término existe en español, pero incomparabilidad del nirvana con respecto a otros dhammas, ahora el bienaventurado realiza la invocación de verdad para, o sea, esto como Alina no pudo editar, para apaciguar, no, perdón, para apaciguar los peligros surgidos para esos seres en Vesali, en base a, la incomparabilidad de la joya del Dhamma del Nirvana, que posee cualidades tales como extinción, ausencia de pasión, inmortalidad y preciosidad, ¿no? Entonces, este verso lo que está diciendo es que no existe nada, ningún Dhamma comparable con el Nirvana, pues vamos para hacerlo simple, ¿no? Que por el poder de esta verdad que haya felicidad, ¿no? Y
claro, el comentario tiene que dar pruebas de que el nirvana es incomparable. Entonces, por supuesto, y las pruebas tienen que ser canónicas. Entonces aquí el comentario nos ha dado una referencia en un sutta, el Aga Pasada Sutta del Anguttara Nikaya, que dice lo siguiente: Bhikkhus, en la medida que haya damas, ya sea condicionados o incondicionados, el desapasionamiento, virago, que es igual que el nirvana, es el superior de estos damas. O sea, eso significa que uno podrá experimentar cualquier tipo de objetos sensoriales, ¿no? Pero de todos los objetos que la conciencia o la mente puede experimentar, no hay ninguno que se compare, ¿no?, con el objeto de el nirvana. O sea, que ese es el objeto supremo, digamos, ¿no? Entonces ahí el comentario nos está dando una prueba canónica de lo que está diciendo es realmente de acuerdo con la palabra del Buda, ¿no? Entonces esto es una verdad. Entonces, por eso podemos hacer la aseveración de verdad con relación a esto. Entonces, ahora yo quiero explicarles, antes de seguir, la cuestión esta: ¿por qué es sabio? ¿No? Eso es para entender por qué es el sabio de los sakyas, o cuáles son los dhammas que hacen a una persona sabia. Nosotros tenemos que recurrir a este discurso que es el Monella Sutta, que es el discurso de la sagacidad, ¿no? En este importante discurso que compartimos a continuación, que no es tan largo, no, junto con su comentario, se exponen los tres tipos de sagacidades que determinan la condición de un sabio y que el comentario del Ratana Sutta se refiere cuando explica el compuesto Sakyamuni, sabio de los sakyas. O sea, ¿qué significa ser sabio? Entonces, estoy compartiendo el discurso, incluso hay una traducción al español del Monella Sutta que compartimos en el curso anterior. Entonces ahí está el documento, ahí si ustedes visitan el link, pueden leer la traducción del Monella Sutta junto con el comentario. Entonces, Bhikkhu, existen estos tres tipos de sagacidad. ¿Cuáles tres? La sagacidad corporal, la sagacidad verbal y la sagacidad mental, ¿no? O sea, de que hay tres puertas de acción a través de las cuales uno se relaciona con el mundo: la puerta del cuerpo, la puerta del lenguaje y la puerta de la mente. Entonces, cuando se efectúan acciones a través de cada una de estas puertas, entonces, ¿hay sagacidad o no? Entonces, si hay sagacidad en una, bueno, uno será un tercio de sabio, yo creo. Si hay sagacidad en dos, será 2/3 de sabio. Pero si hay sagacidad en tres, será totalmente sabio, ¿no? Para, en el caso de esto. Pero ahora vamos a ver que esto también tiene sus explicaciones adicionales. Entonces veamos ahora la primera sagacidad, que es, en pali se llama Kaya Monella. Ahora es muy interesante esto, porque esto viene de una raíz que, en pali, que es Muni, la raíz, y es como alguien, un sabio es alguien que sabe medir y balancear las cosas. Esa es a lo mejor una definición etimológica del término. Entonces ahora veamos lo que es la sagacidad corporal. Y bhikkhus, ¿qué es la sagacidad corporal? Aquí un bhikkhu se abstiene de la destrucción de la vida. Panatipata significa
Y matar seres sintientes. Pana significa esos que respiran, ¿no? Atipata significa que uno hace que dejen de respirar, ¿no? Se abstiene de tomar lo que no ha sido dado, adina rana, y se abstiene de actividad sexual, abramacharilla. Esto es para bhikkhus, ¿no? Bhikkhus, esto se llama sagacidad corporal. ¿Y qué es la sagacidad? Y bhikkhus, ¿qué es la sagacidad verbal? Aquí bhikkhus, un bhikkhu se abstiene de palabras falsas, musavada, se abstiene de difamar, pisuna, uy, ahí me lo corrigió, perdón, pisuna vacha, o pisuna vada. Ok. Se abstiene de palabras ásperas y rudas, y se abstiene del lenguaje frívolo. Quedó igual, venerable. Es una ¿Cómo, vada. cómo quedó? ¿Perdón? ¿No es Pisuna Bacha? Es lo mismo, pero como dice Ok. Musavada, como dice Musavada, Ok. ¿no? Pero bueno, después lo revisamos porque hay varios errores aquí que cometimos. Y se abstiene del lenguaje frívolo, sampapalapa, ¿no? Esto se llama sagacidad verbal. Ok, entonces es la segunda sagacidad. ¿Y qué es la sagacidad mental? Y bhikkhus, ¿qué es la sagacidad mental? Aquí bhikkhus, con la destrucción de los contaminantes, asava, un bhikkhu es realizado por sí mismo con conocimiento directo, aviña, en esta misma vida, la liberación de la mente, la liberación por la sabiduría, y habiendo entrado en ella, mora en ella, bhikkhus, esto se llama sagacidad mental. Bhikkhus, estos son los tres tipos de sagacidad. O sea que, entonces, si uno tiene estas tres sagacidades, digamos, bueno, entonces por eso cuando dice Sakyamuni, ¿no? Entonces se refiere a que tiene estos tres tipos de sagacidad. Destrucción de los contaminantes, asava. Vamos a editar un poquito, ya que quitar la coma. Se refiere a una araja. Pero como vamos a ver adelante en el comentario, esto va mucho más allá de lo que se puede apreciar aquí, ¿no? Pero lo importante es, ¿no?, de que un sabio es alguien que no se abstiene de matar seres sintientes o dañar, se abstiene de tomar lo que no ha sido dado, se abstiene de conducta sexual. Eso es la sagacidad corporal. Se abstiene de los cuatro tipos de lenguaje. Falso, ¿no?, difamatorio, rudo, áspero y frívolo. Y la sagacidad mental, aquí se refiere a la que ha erradicado todos los contaminantes, todas las impurezas mentales. Y el sutta termina con un verso, que ahí lo comparto, que dice: sabio con el cuerpo, sabio con la palabra, sabio con la mente, sin contaminante. Así llaman al sabio, consumado en sagacidad, uno que lo ha abandonado todo. Abandonado todo significa que ha abandonado todo lo incorrecto. O sea, ha abandonado, ¿no?, matar seres sintientes, etc. ¿No? Lo mismo con el lenguaje. Ahora, ¿qué significa sagacidad? Entonces, el comentario nos explica a nosotros, ¿no? Entonces, sagacidad en realidad, de nuevo, me estoy equivocando mucho. Moneyani sería.
Aquí se denomina sabio a ese que comprende este mundo y el otro mundo, a ese que comprende el bienestar de uno mismo y el bienestar de otros. Eso es bien importante. En general, el comentario nos explica, se refiere a los 7 aprendices junto con los seres ordinarios buenos y al arahant. O sea, de que en general, cuando nosotros hablamos de un sabio, o sea, nosotros podemos incluir ahí a los 7 aprendices, en Pali son Seka, ¿no? Que significa, son 7 porque se refiere a un ser que en el momento del sendero de la entrada en la corriente y el ser en el momento de fricción de la entrada en la corriente, un individuo en el momento del sendero de un retorno y en el momento de fricción de un retorno, un individuo en el momento del sendero del no retorno y en el momento de fricción del no retorno, y un ser, un individuo en el momento del sendero del arahant. Por eso son 7, ¿no? Y los seres ordinarios buenos también están incluidos ahí. O sea, de que cualquier ser que no ha alcanzado ningún estado de iluminación, pero que vive de acuerdo al Dhamma, que practica, digamos, el Dhamma, que observa, digamos, la ética del Buda, entonces eso se llama Kalyana Putuyana en Pali, que es un ser ordinario bueno. Y al arahant, porque ahí arahant se refiere al individuo en el momento de fruición del sendero de arahant. Pero aquí, en este discurso, se refiere solamente al arahant. O sea, eso es importante. Pero vamos a ver que no es cualquier tipo de arahant tampoco, de acuerdo con el comentario. Sagacidades, Moneyani, son el estado o condición de sabio, los comportamientos corporales, verbales y mentales del arahant. O alternativamente, sagacidades, Moneyani, son esos estados en la práctica de la sapiencia que generan sapiencia. Y el comentario nos explica qué es la sagacidad corporal, y esto es bien interesante, por eso lo estoy compartiendo. Y la sagacidad corporal significa el abandono de los 3 tipos de mala conducta, explicó, ¿no? Corporal, o sea, matar o dañar seres sintientes, tomar lo que no ha sido dado y conducta sexual. Sagacidad corporal significa los 3 tipos de buena conducta corporales, o sea, que son el opuesto. Sagacidad corporal significa el abandono del deseo o pasión con respecto al cuerpo. Sagacidad corporal significa el logro de la cuarta llana, que corresponde a la cesación de la formación del cuerpo. Kaya, Sankara, Nirodha. Eso es bien importante. O sea que la formación del cuerpo. O sea, nosotros tuvimos el curso de los fundamentos de la atención. Y ahí cuando estudiamos la atención y la respiración, aprendimos, ¿no? Que uno practica, ¿no? Contempla el Kaya Sankara, que es la formación del cuerpo, que es la respiración. Ya aquí tenemos la explicación de Kaya Sankara Nirodha. La inhalación y la exhalación se denomina formación del cuerpo porque dependen del cuerpo para ocurrir. Aquí el término Sankara significa eso que se produce, eso que se hace. Este mismo término se utiliza en el Mahasatipatthana Sutta, allí traducido como lo condicionado por el cuerpo, cuando se describe la contemplación del cuerpo en la sección de la respiración. Pasambayam, Kaya Sankaram, Asasi Samiti, Sikati, Pasambayam, Kaya Sankaram, Asasi Samiti, Sikati. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalare, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalare, así se entrena. O sea que lo que quiere decir aquí es cuando uno alcanza la cuarta llana, a ver si sigue. No. No dice, no sigue, pero
Cuando uno alcanza la cuarta llama, ¿no? Entonces uno absolutamente calma la respiración. O sea, por eso es Kaya Sankara Nirodha. Deja de respirar. Y la sagacidad verbal, Vachi Moneya, aquí, ¿qué es la sagacidad verbal? La sagacidad verbal significa el abandono de los 4 tipos de mal lenguaje que vimos ahí. Es decir, lenguaje falso, lenguaje difamatorio, lenguaje áspero rudo, lenguaje frívolo. Y sagacidad verbal significa los 4 tipos de buen lenguaje, que es lo opuesto. El entendimiento del objeto verbal. Y sagacidad verbal significa el logro de la segunda llama, que corresponde a la cesación de la formación del lenguaje, Vachi Sankara Nirodha. O sea que esto es interesante también. Entonces, aquí, ¿qué significa Vachi Sankara Nirodha? Ahora, si ustedes han estudiado Vedanta, ustedes saben, ¿no?, de que hay 5 llanas de acuerdo con el método de la Vedanta y 4 llanas de acuerdo con el método de los discursos. Y cómo uno pasa de la primera a la segunda, y de la segunda a la tercera, y de la tercera a la cuarta, y de la cuarta a la quinta, es eliminando los factores de llama. Y para pasar de la primera a la segunda, uno elimina Pitaka, que es la aplicación inicial. Y para pasar de la segunda a la tercera, uno elimina Vichara, que es la aplicación sostenida. O sea, eso de acuerdo con el método de la vida, ¿no? Entonces, la aplicación inicial y la aplicación sostenida, entonces, dependiendo, no sé, en la tercera llana ya no hay aplicación inicial y no hay aplicación sostenida, ¿no? Pero si nosotros utilizamos el método de los sutras de los llanas, entonces estamos en la segunda llana, porque la segunda llana ha eliminado tanto la aplicación inicial como la aplicación sostenida, ¿no? Entonces ahí es cuando tiene lugar la cesación de la formación del lenguaje. O sea que esto es muy interesante porque la formación del lenguaje, ¿no?, está se debe o se origina debido a estos 2 factores mentales, de la aplicación inicial y la aplicación sostenida, ¿no? Entonces ahí se logra la sagacidad verbal. La sagacidad mental significa el abandono de los 3 tipos de malas acciones mentales. ¿Cuáles son los 3 tipos de malas acciones mentales? Capítulo 5 del compendio de la vida, ¿no? Mala codicia, mala voluntad y concepciones erróneas fijas, ¿no? O sea, codicia no significa cualquier tipo de apego, sino significa el apego, o sea, por algo que no le pertenece a uno. La mala voluntad no significa cualquier tipo de enojo, sino que significa el deseo de que a otro le pase algo malo. Y las concepciones erróneas fijas, nosotros explicamos que son de 3 tipos, que es la concepción que niega la causalidad, que niega los resultados, y la concepción nihilista, que niega tanto la causalidad como los resultados, ¿no? Entonces, la sagacidad mental también significa los 3 tipos de buenas acciones mentales, y la sagacidad mental significa el logro de la cesación de la percepción y sensación, que corresponde con la cesación de la formación de la mente, Cheta, Sankara y Nirodha. O sea que no solamente es un arahant, sino es un arahant que ha alcanzado el estado de, o que tiene la capacidad de alcanzar el estado de Nirodha Samapati, que es el estado de la cesación de, el estado de cesación, que es alcanzar, se logra a través de la cuarta llana inmaterial. Entonces, finalmente, cuando el practicante está dentro del estado de la cesación, la formación de la mente cesa. O sea, porque ahí cesa la formación de la mente, es decir, la percepción y la sensación, y también los restantes factores mentales y la misma conciencia. Todo esto cesa. O sea,
O sea, que es como si uno se hubiera muerto. Pero ¿por qué uno no está muerto? Porque todavía hay propiedades materiales producidas por el karma, que son la base de esa misma conciencia y de esos mismos factores mentales. Entonces, después de permanecer en el estado de sensación por un cierto periodo de tiempo, hay un nuevo surgimiento de conciencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se habla del sabio de los sakyas, ¿no? Se está refiriendo, por supuesto, al Buda, que sabio significa que está dotado de estos tres tipos de sagacidad, ¿no? Pero, no obstante, la sagacidad se refiere al arahant en general, pero en este caso se refiere a un arahant como el Buda y como sus principales discípulos que habían alcanzado, que tenían la capacidad de entrar en este estado de sensación de la conciencia. Venerable, perdón, entonces Chitta Nirodha, Ajá. ¿Hello? Sí, sí, perdón. sí, Entonces, Chitta Nirodha Sankara es lo mismo que Nirodha Samapati. ajá, de Ok, acuerdo. Ahora, gracias. entonces, pues yo creo que por hoy eso es todo. Vamos a continuar con el verso número 5 en la próxima clase, donde el Buda continúa hablando de la segunda joya, que es el Dhamma, ¿no? O sea que, entonces, y también haciendo aseveraciones de verdad. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y agradecer a Ruti también porque esa traducción que ustedes están leyendo fue realizada por Ruti para el retiro anterior. Muchas gracias, Ruti. Y también el comentario que tenemos ahí. Del Monella Sutta, porque cuando estudiamos el curso de cosmología budista hablamos de los clamores, no sé si se recuerda. Y el quinto clamor es el clamor de Monella. Entonces, a propósito, entonces se tradujo eso y bueno, y Ruti hizo la traducción. Entonces ahí ustedes tienen acceso a la materia. Así que bueno, entonces eso es todo por mi parte. Qué bueno que van a hacer el Metasutta ahí en el Dhamma Vihara. También agregarlo al doctor Felipe Morales, por favor, que ha tenido un accidente. Y en realidad no sé su condición, pero no estaba nada bien cuando me enteré hoy día a la mañana. Entonces, y también, bueno, no solamente el Metta Sutta, por favor, hagan también el Bojanga Sutta y el Ratana Sutta. ¿Está bien? Ok, veo que me dicen que sí con la cabeza. Uy. ¿Alguna pregunta? Bueno. Y aquí dice Cintia que con gusto quien se quiere quedar el chanting, después se puede quedar. Así que, entonces, muy bien. Se puede quedar. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Yo tengo una pregunta con respecto al comentario de Monella. Si en el sutra como tal, por ejemplo, en la parte de cuando describe corporal, ¿no? Se dicen las tres acciones corporales, pues erróneas, ¿no? Insanas. Cuando el comentario va un poco más, va mucho más allá, ¿no? Hasta lo de la cuarta llana y así. Esto lo hace con base a cómo se trata Monella en otras partes del canon, o cómo da ese brinco, y como tal el sutta se queda como en lo básico, ¿no? En las tres acciones corporales internas. Ajá. Sí, es muy buena pregunta. Ahí en el Chula Vedara Sutta está más explicado todo eso. ¿No? O sea que es el discurso que de la Bhikkhuni Madina.
¿no? O sea que está todo entrelazado, en realidad. Y también el Mahasatipatthana Sutta, bueno, por ejemplo, Kaya Sankara, ¿no? Pero sí, el comentario siempre a uno le agrega cosas que son muy clarificadoras, ¿no? Porque si uno lee el Sutta solo ahí, y bueno, está bien también con el Sutta, ¿no? Porque uno sabe que, por ejemplo, la extensión Kaya Monella, ¿no? Son las 3 abstinencias estas, después Bachi y Monella son las 4, que corresponden a los cursos completos, a los cursos, ¿no? De acción, ¿no? Sano. Pero, por ejemplo, el Sutta nos dice, ¿no? De que Mano, de Monella, ¿no? De la mente, la sagacidad de la mente es la extinción de los contaminantes, ¿no? Pero el comentario nos agrega que un Putuyana bueno, digamos, no que se abstiene de estas acciones mentales, también es, ¿no? Se considera de esa manera. Y eso es consistente con otras enseñanzas en otras partes del campo, ¿no? Pero sí, habría que investigar. Eso es un buen tema. ¿En qué otros lugares se menciona esto de, por ejemplo, de la cuarta llana, de la segunda llana, ¿no? Y de la cesación de la... pero si leen el Ramanina, el Chula Vedana, yo creo que ahí hay esta parte de lo que dice el comentario, ¿no? También está compartido eso, está traducido. ¿Está bien? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Venerable, Sí, decía que un tipo de sagacidad es ese que comprende este y el otro mundo. ¿A qué se refiere cuando comprende este y el otro mundo? pues se refiere, o sea, a este mundo, ¿no? O sea, el mundo, esta vida, ¿no? Esta existencia, y el otro mundo es la existencia después de la muerte, ¿no? O sea, de que es otra existencia. Ok. A ver, vamos a ver eso que pregunta Cintia. De nuevo. A ver, ¿dónde decía eso? A ver. Emoción del cuerpo, velocidades. ¿En dónde estaba eso? ¿Se acuerdan? Ahora ya. Sí, ¿qué es En la el Sutta sagacidad? mismo. En el comentario, ¿no? ¿En el comentario? Había puesto la diapositiva, venerable. ¿Qué pasa? Que ya había puesto la diapositiva donde dice este y el otro mundo. Este y el otro mundo. A ver si ustedes me ayudan. Ahí. Ahí está. Ok. Ahora, voy a leer el subcomentario y cualquier cosa le digo. Pero se refiere, ¿no? Este mundo se refiere a esta existencia y otro mundo se refiere a otra existencia, ¿no? Pero para no equivocarme, voy a leer el subcomentario y después les digo. Si me he equivocado, pónganlo en el grupo. Si no, tómenlo como lo estoy diciendo. Ok, Gracias. ok. Muy bien. Ya se subieron los videos. Ahí está, hay una pregunta que dice si ya se subieron los videos y el PDF de las 2 clases anteriores. No sé si. Héctor, ¿no? No sé, Cintia. No, todavía no se sube. Ok.
Bueno. Sí, Gretchen Gretchen. levantó la mano. Gretchen. Sí, buenas noches, venerable. Bueno, primero una pequeña acotación. Usted dijo, dijo, bueno, no sé si en castellano existe la palabra incomparabilidad. Existe Ujú. comparabilidad, así que no hay motivo para que no exista incomparabilidad. Ok. Existe. Eso que lo había dejado usted por allí. Sé que es amante del lenguaje, por un lado. Y lo otro es que respecto a esa pregunta, yo también bueno, pensaba un poco en términos de este y ese otro mundo. ¿Aló? Usted cuando habló hablando del bardo de los tibetanos, y decía, en todo caso, eso podría verse como otra existencia. Sin embargo, según lo que yo entendí, prácticamente no hay periodo de tiempo entre toda cesación, la muerte, y la reconexión. Ujú. Entonces, yo digo, vuelvo y me pregunto, bueno, es ese otro, este y ese otro, o esos otros, no sé, serán ese otro mundo. ¿A qué se refiere realmente con ese comentario, cuando habla de mundo y mundo? Ajá, ajá. Lo que pasa es de que mundo puede tener distintos significados en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos el gran discurso del fundamento de la atención, que uno contempla, ¿no?, el cuerpo en el mundo, removiendo la codicia y el pesar en el mundo, dice, ¿no? Ese es el pasaje del gran discurso, ¿no? Dice, ¿no? Un bhikkhu contempla el cuerpo en el cuerpo, enérgico, etcétera, ¿no? Removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Por ejemplo, el término mundo ahí en ese pasaje, ¿no?, se refiere a los 5 agregados y particularmente al cuerpo, ¿no? Entonces, por eso normalmente nosotros cuando vemos esos términos, o sea, tenemos que recurrir al comentario y bueno, y ahí, como ese término lo usa el comentario, entonces tengo que ir al subcomentario. Entonces, el mundo puede tener muchísimas, dependiendo del contexto, pero sí, o sea, hay hello. Entonces, bueno, voy a investigar y les cuento, ¿no? Gracias. Pero normalmente, o sea, se refiere a esta existencia o a otra existencia. Ahora, no hay una existencia intermedia, simplemente hay una continuidad de agregados. O sea, no hay, ¿cómo se dice?, una especie así de estado de pausa de los agregados. El único estado de pausa que hay es el estado de cesación que se menciona ahí en el comentario de la cesación de la mente, ¿no? Ahí, digamos, porque no hay surgir de los agregados, pero eso solamente es un estado que es accesible solamente para arahants y anagams, ciertos tipos de arahants. Entonces, pero aparte de eso, siempre hay una continuidad de agregado de acuerdo con las leyes de condicionalidad. Entonces, eso significa que después de la muerte hay una continuidad de agregados. Entonces, si lo que le quieren llamar bardo, bueno, pero ahí hay agregados también, ¿no? O sea, independientemente de cómo uno quiere llamarlo, pero eso es una existencia, ¿no? No hay nada que se puede estar entre medio, porque existencia, de acuerdo con el Abhidhamma, se define de acuerdo a la existencia, a la, a la continuidad y a la cesación de los momentos mentales, ¿no? Ok, está bien. Gracias. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Entonces vamos a continuar entonces el próximo viernes con el curso de Vidana, el sábado con el curso de Pali y el domingo vamos a continuar con el Ratana Sutta. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Que estén muy Venerable. bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.